Bien, en la clase de hoy vamos a ver los números complejos, este nuevo conjunto numérico que aparece. En nuestra agenda del día tenemos las definiciones de este conjunto, las distintas formas de expresarlo, cartesiana, binómica, polar y trigonométrica, y el cálculo del módulo y el argumento del complejo para poder pasar a polar y trigonométrica. En la introducción vamos a ver un poco de qué se tratan estos números, este nuevo conjunto. Sabemos que los números complejos aparecen con la necesidad de resolver el problema de las raíces cuadradas de números negativos. Esto en los números reales no tiene solución, pero en los complejos sí. Entonces la unidad es la letra i, que representa a la raíz cuadrada de menos 1. La forma binómica de un número complejo es z igual, siempre se lo expresa como z a un número complejo, igual a más bi, donde el valor a representa a la parte real de estos números y el valor b representa a la parte imaginaria. La parte real siempre se expresa, siempre se busca para una representación gráfica en el eje de abscisas, en el eje horizontal, y la parte imaginaria se va a expresar, la vamos a encontrar en el eje vertical, que sería el eje imaginario. En su forma cartesiana, simplemente expresamos z igual a las componentes reales e imaginarias, ¿sí? Componente A y componente B, como por ejemplo z igual 2 más 4i. Entonces 2, que es la primera componente, la componente real, va a ser nuestra primera componente en la forma cartesiana, y el 4, que es el valor b, va a ser la segunda componente en nuestra forma cartesiana. De la misma manera que expliqué antes, para poder ubicar este punto del número complejo en un eje, el eje horizontal, el eje de abscisas, va a ser donde nosotros vamos a ubicar la parte real, y el eje vertical o el imaginario va a ser donde vamos a ubicar a los componentes imaginarios. Luego, para poder encontrar el módulo y el argumento de un número complejo, primero necesitamos saber cuáles son los valores a y b en su forma binómica, y de esa forma vamos a usar estas dos fórmulas que tenemos, ¿sí? Para el cálculo del módulo se utiliza la letra griega rho, y el cálculo es la raíz cuadrada de la componente a al cuadrado más la componente b al cuadrado. Y para el argumento, como el argumento es un ángulo, vamos a calcular el arco tangente de la componente b sobre la componente a. Entonces, para poder calcular la forma polar y trigonométrica, vamos a usar primero el módulo y luego el argumento, ¿sí? La forma polar es simplemente expresar como componentes al módulo y al argumento. Y en la forma trigonométrica tenemos una fórmula que reemplazar con esos dos valores, el módulo y el argumento, en su forma, que sería, en la forma trigonométrica, z igual al módulo multiplicado por el coseno del ángulo más i seno del ángulo. Entonces acá tenemos un ejemplo y dice, pasar el siguiente número complejo a su forma polar y trigonométrica. El complejo que nos dan es z igual a 2 más 3i. Yo se los recuadré en un costadito. El valor a, que es la componente real, en este número es 2. Y la componente b, que es la imaginaria, en este complejo es 3. Entonces, con esos dos datos vamos a reemplazar en la fórmula del módulo y del argumento para poder pasar a nuestra forma polar y trigonométrica. Para hacer el cálculo del módulo, dijimos que el módulo se calcula con la raíz cuadrada de la componente a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces reemplazamos por los valores a y b.
y nos va a quedar la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Hacemos ese cálculo y nos da raíz de 13. El módulo de este número complejo es raíz de 13. Ahora vamos a calcular el argumento. Dijimos que el argumento es un ángulo y hay que calcular el arco tangente de la componente B sobre la componente A. Al costado de esa expresión yo les escribí cómo tienen que usar la calculadora para poder hacer este cálculo. En la calculadora van a tocar el botón Shift, tangente, y van a poner los valores de B sobre A. Entonces les va a quedar Shift, tangente de 3 sobre 2. Al tocar el igual les va a dar el resultado, que es este número largo, 56.3099. Ese número a nosotros así como está no nos sirve porque estamos buscando un ángulo, por lo tanto a ese resultado le vamos a tocar después la tecla de grados, minutos y segundos en la calculadora científica y ahí nos va a aparecer el ángulo que representa. En este caso el ángulo es de 56 grados, 18 minutos, 35 segundos. Luego, una vez que tenemos el módulo y el argumento, simplemente reemplazamos en las fórmulas de polar y trigonométrica. La fórmula de polar es el módulo, punto y coma, el argumento. Entonces lo escribimos de esa forma. Nos va a quedar entre paréntesis, la primera componente va a ser raíz de 13, que es el módulo, punto y coma, el argumento, que es el ángulo de 56 grados, 18 minutos, 35 segundos. Y ahí termina nuestra forma polar. Para la forma trigonométrica, con los mismos datos, vamos a reemplazar en la forma trigonométrica. Entonces, donde tenemos que escribir el módulo, vamos a escribir raíz de 13. Y a esto lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo, que en este caso es coseno de 56 grados, 18 minutos, 35 segundos, más i, seno del mismo ángulo. Y ahí termina nuestra forma trigonométrica. No hay que hacer ningún otro cálculo, ¿sí? Entonces, con esto terminamos nuestra clase del día. Vimos las 4 formas de expresar un número complejo y cómo calcular el módulo y el argumento del mismo.